Bueno, kaixo egunon denoi, buenos días y lo primero de todo, pues agradeceros a todos el hecho de estar aquí, tanto al público como sobre todo a las ponentes, que ahora nos falta Lucía, que está haciendo una pequeña entrevista, le están haciendo los de la ITV, pero se incorporará cuando lo acabe. Y bueno, gracias Trinidad Vicente, Laia Narciso, pues por haber aceptado nuestra propuesta de colaborar en estas jornadas de Ikuspegi. Y bueno, como ya os he comentado, cada una vais a tener 40 minutos para hacer la exposición. Y antes de cada exposición haré una breve presentación de cada una de vosotras para a continuación daros la palabra. Y con vuestro consentimiento, las presentaciones de cada una pues las voy a hacer en euskera, ya que cada una de vosotras sois ya conocedoras de vuestro currículum y, por lo tanto, aunque no entendáis muy bien lo que estoy diciendo, bueno, Trinidad seguramente sí, pues bueno, ya sabéis de lo que estoy hablando. Bueno, orduan, saioaren egitura apur bat azalduko dut hasteko. Lehendabizi Trinidad Vicentek egingo du bere aurkezpena eta Euskal Autonomia Erkidegoko emakume etorkinen errealitatearen ingurukoa izango da. Eta gero Laia eta Lucía pasako dira bigarren belaunaldi edo immigrazioaren semea alaben identitatearen inguruan hitz egitera eta generoaren konponentea ere kontutan izan da. Laiak termino akademikoagoetan egingo digu bere aurkezpena, horretan lanean dabilelako edo ibili delako antropologo modura, eta gero Luziak ja termino pertsonalagoetan, bera afroespainiarra izanik, bere esperientziatik hitz egingo digulako. Eta behin egitura hau azalduta, gero esan baita ere, bakoitzak 40 minutu izango dituela, 9:30 11:30 printzipioz, pixka berandu hasten gara, orduan apurra beranduago amaituko dugu. Hor tartean gero etenaldi bat izango dugu, eta etenaldiaren ostean ordubeteko eztabaida eta hausnarketarako tarte bat izango dugu. Beraz, hor denok animatzen zaituztegu, parte hartzera ateratzen diren gai edo aspektu ezberdinen inguruan. Eta orain bai, behin egitura azalduta, pasako naiz gure lehendabiziko ponente edo parte hartzailearen aurkezpena egitera. Trinidad Vicente, formakuntza aldetik zientzia politiko eta soziologian doktorea da, Deustuko Unibertsitatearen eskutik. Ikasketa Europarren inguruko master bat ere badu, Unibertsitate Berberaren eskutik, eta baita bake ikasketen inguruko master bat ere, Ulsterreko Unibertsitatearen eskutik, Erresuma Batua. Eta lan esperientziari dagokionez, Deustuko Unibertsitateko Giza eta Gizarte Zientzien Fakultateko irakaslea da, eta Pedro Arrupe Giza Eskubideen Institutuko kidea. Gizarte eta kultur erronkak eta giza eskubideak aldatzen ari diren munduan izeneko ikerketa taldeko kidea ere bada, eta bere ikerketa arloak eta argitaralpenak oro har nazioarteko migrazioetan, generoan, aniztasunaren kudeaketan eta gatazken konponketan erdiratzen dira. Eta, behin aurkezpen hau eginda, berari emango diotitza, beraz, Trinidad nahi duzunean has zaitezke zure aurkezpenarekin. Eskerrik asko, eta egun on guztioi. En primer lugar, a mí me gustaría agradecer a Ikuspegi la invitación a participar en estas jornadas y, sobre todo, me gustaría felicitar a Ikuspegi por haber elegido este tema para estas jornadas, ¿no? Porque, como voy a señalar en diferentes momentos de mi exposición, me parece que la reflexión en torno a estos temas pues no ha hecho más que empezar y yo creo que aquí todavía tenemos pues una tarea pendiente porque afecta a un sector muy importante de la sociedad. Voy a ver si soy capaz de manejarme. Sí. Bueno, los datos, voy a utilizar una serie de datos en mi presentación que los voy a tomar fundamentalmente de la encuesta de población de la EPIE, los datos del 2014, que en algunos casos voy a comparar con los datos del 2010 y con ellos lo que me gustaría hacer es reflexionar sobre cuál ha sido el impacto de la crisis en las mujeres inmigrantes.
En primer lugar, me gustaría analizar o recordar, porque yo creo que lo conocemos mejor, ¿no? Cuál era la situación de las mujeres inmigrantes antes de la crisis, ver qué ha ocurrido durante esta crisis y me gustaría a partir de aquí establecer reflexiones de qué va a pasar con ellas en este periodo que ya decimos que es de poscrisis, ¿no? Y que yo estoy esperando ansiosa los datos de la IPIE 2018 porque creo que nos van a aportar una interesante información en este sentido. Pero, como decía, en primer lugar, me gustaría hacer una fotografía de lo que es la inmigración en Euskadi a día de hoy y para ello voy a utilizar los datos no de la IPIE, sino los datos del INE. Voy a ir muy rápido, es solamente una pincelada para colocarnos ya en situación. Me gustaría recordar que, según los datos del INE, actualmente hay unas 173.261 personas de origen extranjero en nuestra comunidad autónoma, que vienen a representar el 8% de la población total, lejos del 14% que representan en el conjunto del Estado. Yo creo que este es un dato interesante a tener en cuenta a lo largo de la presentación, y que es una inmigración feminizada, crecientemente feminizada. Si hasta ahora decíamos que había un cierto equilibrio, vemos que con el paso del tiempo este predominio femenino va adquiriendo una importancia mayor, de manera que ahora tenemos un 56% de mujeres inmigrantes frente al 44% de hombres. Como se señala en este gráfico, prácticamente la mitad de la población de origen extranjero es de origen latinoamericano. Tenemos en torno a un 22,5% de población europea, fundamentalmente de la Unión Europea. El 20% procede de África, a pesar de todas estas informaciones y de este verano convulso que estamos teniendo, y el 6% de Asia. Es cierto que esta distribución esconde importantes diferencias en función del género, ya que si tomamos la población latinoamericana, pues conocemos, ¿no?, que tiene un importante predominio femenino, en torno al 62% de mujeres frente al 38% de hombres. La población africana, en cambio, exhibe un predominio masculino, el 56% son hombres, mientras que la población de origen europeo o de origen asiático presenta un mayor equilibrio, en torno al 51% hombres, 49% mujeres. Bueno, aquí tenemos un poquito los datos desglosados, pero como decía, nos podemos quedar, me voy a centrar únicamente ahora ya en las mujeres, pues que prácticamente 1 de cada 6 mujeres de origen extranjero es latinoamericana. Digo esto también, por ejemplo, nos puede ayudar luego cuando hablemos del mercado de trabajo, pues para hablar de lo que supone la dificultad del idioma. La inmigración en Euskadi ha ido creciendo. Es verdad que en la época de crisis lo ha hecho de una manera mucho más lenta que en periodos anteriores. Hemos venido diciendo que seguramente que la crisis ha hecho que el mercado de trabajo demande menos llegadas y ha tenido su reflejo, como digo, en ese flujo migratorio. No, con todo, no lo ha parado y también sabemos que buena parte de las llegadas van a tener su explicación por la reagrupación familiar, ¿no? Un buen porcentaje de la población inmigrante que vive en la Comunidad Autónoma Vasca lleva ya años, más de 6 años, residiendo en este territorio. No solo ha aumentado, ha crecido de una manera más ralentizada, si queremos, pero ha ido creciendo la población inmigrante, sino que además han ido diversificando los orígenes. Y en esta gráfica, por ejemplo, yo llamaría la atención cómo en estas 20, he recogido las principales nacionalidades, las 20 primeras, vemos cómo se colocan 12 americanas, 3 africanas, 3 europeas y 2 asiáticas, pero sobre todo me gustaría llamar la atención cómo en estos últimos años hemos visto cómo han llegado población de Nicaragua, de Paraguay, de Venezuela o de Honduras, que no aparecían en este listado tan solo unos años atrás. Venezuela sí aparecía, pero desde luego no con esta intensidad, y, por ejemplo, Honduras o Nicaragua, pues no estaban ni Nicaragua, ahora mismo se coloca ya en la 5ª posición. Sabemos, además, que son flujos muy feminizados, y, nuevamente, esto también nos va a ayudar ya a plantearnos si todas las llegadas las podemos explicar por la reagrupación familiar o si tenemos todavía un mercado de trabajo que, a pesar de la crisis, ha venido demandando la llegada de nuevas personas. 8 de cada 10 de estas personas tienen entre 16 y 65 años. Traducido, están en edad laboral. Están en esa edad, ¿no?, de incorporarse, si no lo han hecho ya, al mercado de trabajo.
como decía, antes de analizar con todo lo que ha supuesto la crisis para estas mujeres, me gustaría analizar cuáles son las principales características del mercado de trabajo vasco que van a explicar esta creciente llegada de población inmigrante, por lo menos hasta el año 2008-2009. Nos encontramos con un crecimiento del sector terciario, con una segmentación de este mercado de trabajo y con el incremento de la flexibilidad y de los sectores informales. Todos ellos, hemos venido diciendo ya hace años, caracterizados por su precariedad y por su escasa protección social y legal. ¿Y ello por qué? O sea, ¿por qué estos trabajos van a quedar libres? Pues, en primer lugar, por la creciente, aunque todavía relativamente reciente, incorporación de las mujeres autóctonas al trabajo extradoméstico. Es verdad que las mujeres autóctonas nos hemos incorporado tardíamente en comparación con otros países europeos, pero creo que es importante destacar también que, en la actualidad, la brecha de género en la tasa de ocupación en España, que viene a situarse en torno a los 9 puntos, antes de la crisis, se sitúa por debajo de la media de la OCDE, o se situaba por debajo de la media de la OCDE ya, y no lejos de la registrada en los países escandinavos. O sea, siempre tenemos un poco la percepción también de que nos hemos incorporado tarde y que nos hemos incorporado menos. Pues ya no podemos decir que nos hemos incorporado menos, nos hemos incorporado más tarde, eso sí. Pero ya empezamos a situarnos en esos mismos niveles de los países escandinavos con los que nos miramos muchas veces. Pero a la creciente participación de las mujeres autóctonas en el mercado de trabajo hay que unir la todavía escasa participación de los hombres en la realización de las tareas del hogar y del cuidado. Y sí, ya sé que hay una sensación de que hay una creciente implicación de los hombres en estas tareas. Pero aquí es donde, si nos vamos a los datos del Eustat, a la encuesta de presupuestos del tiempo, nos dice que entre el año 1993 y el año 2013, pues como voy a coger los datos de la EPI de 2014, pues me voy a quedar en el 2013, y también decía antes que esta creciente incorporación ya se da antes de la crisis, los hombres van a aumentar su participación o su dedicación al hogar y a la familia en 43 minutos. Pero con todo, el tiempo que dedican al hogar y a la familia no constituye sino la mitad del tiempo que dedicamos las mujeres. Y, por contra, disfrutan de 52 minutos más diarios de tiempo de ocio y de vida social. Estos datos yo creo que tenemos que mantenerlos y que ponerlos encima de la mesa. Y, por otra parte, nos encontramos, ya antes de la crisis, repito, con una reducida implicación del Estado en la provisión de políticas sociales con las que hacer frente a esta situación. Una realidad que, además, se va a ver agravada, ya puedo adelantar, en esta coyuntura económica de crisis y de debilitamiento del estado de bienestar, con, ya conocemos, continuos recortes en los servicios sociales ofrecidos. Esta situación, además, pues es la que va a explicar la creciente llegada de estas mujeres inmigrantes al País Vasco, y también va a contribuir esta situación a posponer la discusión del reparto de roles patriarcales en el seno del hogar y en el seno de la sociedad, porque esto ya no podemos entender que es un asunto que solamente hay que negociarlo de puertas para adentro. Pero, como digo, sigue siendo una tarea pendiente. Se ha producido esta feminización de los flujos migratorios hacia el País Vasco porque, como hemos comentado, hay nichos de empleo en los sectores más bajos de la escala laboral, considerados típicamente femeninos, que van a quedar vacíos. ¿Por qué? Pues porque los vamos a abandonar las mujeres autóctonas, y los vamos a abandonar en la medida de lo posible, que no siempre los abandonamos cuando queremos, debido a la escasa valoración social, por la menor protección legal, la baja remuneración y las reducidas oportunidades de movilidad laboral o social ascendente por ellos ofrecidos. Estas son las condiciones que va a hacer que para nosotras no resulten atractivos. Y por ello, en la medida en que podamos, vamos a cambiar, vamos a intentar abandonarlos y cubrir otros empleos. Y ello a pesar de que los niveles educativos de la mayoría de las mujeres inmigrantes son muy superiores a los exigidos para su desempeño. Es cierto que en este cambio que hemos experimentado las mujeres autóctonas, la elevación de nuestros niveles de formación ha sido fundamental. Pero, claro, entender que las mujeres inmigrantes van a ocupar estos empleos en el último escalafón, entender que esto se debe solamente a su escasa formación educativa, pues es un claro error, ¿no? Y así lo reflejan, estos sí ya datos de la EPIE, en la que, como podemos ver, más del 64% de las mujeres inmigrantes tienen estudios secundarios o incluso estudios universitarios. Sí es cierto que las mujeres, hay más mujeres que hombres
que carecen de estudios o que tienen solo estudios obligatorios. En términos absolutos, en términos relativos, este peso es también superior entre los hombres que entre las mujeres. Y sí que podemos ver, si comparamos los datos del año 2010 y los años del 2014, que en términos generales hay una tendencia a la baja en los niveles formativos de la población inmigrante, no solo de las mujeres, sino también de los hombres, y que yo creo que esto habría que reflexionar si no es también un reflejo de la demanda de nuestro mercado laboral, y que luego tiene importantes implicaciones en situaciones de crisis. Ahora, cuando decimos pues, que va a ser verdaderamente complicado, bueno, primero, que va a ser complicado recuperar los niveles de empleo de antes de la crisis y, en segundo lugar, recuperar empleo para personas con escasa formación. O sea, es verdad que aquí tenemos pues, un importante reto, pero un reto que tampoco quiero olvidar. Pero con todo, como digo, me parece que es un error entender que las mujeres van a tener que ocupar estos últimos escalafones en el mercado laboral únicamente porque no pueden, no tienen la capacitación para desempeñar otros trabajos. Es cierto también que estos niveles de capacitación van a tener o van a presentar importantes diferencias según el origen. ¿Qué pasa? Que llega la crisis. ¿Y qué supone la crisis? Aquí es donde creo que nos tenemos que hacer unas cuantas preguntas y yo luego, pues con los datos de la EPIE, voy a tratar de ver qué respuestas podemos ir encontrando o qué reflexiones podemos ir planteando. Yo me planteo, con la llegada de la crisis, es cierta la opinión compartida por amplios sectores de la sociedad que apunta que las mujeres inmigrantes son las menos afectadas por el impacto de la actual coyuntura económica. Claro, nos encontramos con una crisis que entendemos que venía o que va a tener su reflejo principalmente en el sector de la construcción y claro, es un sector muy masculinizado. El sector de los cuidados, en cambio, sigue demandando, tenemos la idea que demanda mano de obra. ¿Estas mujeres van a seguir en el mercado laboral? ¿Están bien? Esta opinión, que digo, de la sociedad, la podemos contrastar con los resultados que nos da algunas de las encuestas del Gabinete de Prospección Sociológica, que dice esto, ¿no? Que la población vasca percibe que la crisis ha impactado de una manera especial en los hombres y en los hombres inmigrantes y menos en las mujeres. La crisis económica ha tenido un gran impacto en el conjunto de la población, con un notable aumento del desempleo y de la precarización de las condiciones laborales. Esto también creo que es una opinión compartida y que tenemos datos que lo avalan. Pero claro, nos podemos plantear entonces qué impacto ha tenido esta crisis precisamente en las personas que estaban ya más precarizadas en este mercado laboral, que como digo eran las mujeres inmigrantes. O sea, si ya se ocupaban el último escalafón, y entendemos que la crisis ha afectado precisamente a quienes estaban ya en peores condiciones, no serían las mujeres inmigrantes las que tendrían que haberse visto especialmente afectadas por esta crisis. Por lo menos yo creo que nos lo tenemos que plantear. Y luego también tenemos algunos datos, como los de la OIT, que dice que la crisis ha provocado consecuencias muy negativas para las mujeres. Y señala que si al comienzo de la misma, esto ya a nivel internacional, no a nivel de la Comunidad Autónoma Vasca, si el desempleo masculino creció por encima del femenino, especialmente en los países más desarrollados, pues nos va a decir que la brecha de género mundial en las tasas de desempleo ha aumentado a lo largo de los últimos años, siendo superior que la registrada a comienzos del siglo XXI. Claro, yo creo, ayer, yo lamentablemente no pude estar, pero estoy segura que con las exposiciones de Raquel y de Sonia, se planteó una reflexión en torno también a qué supone este mercado de cuidados, ¿no?, en un contexto de globalización. Pues yo creo que aquí tampoco podemos perder de vista que esta no es una crisis que nos haya afectado únicamente a nosotros, sino que ha afectado a nivel mundial y con estos impactos. Porque si no, tampoco entenderíamos, ¿no?, por qué, si las condiciones están tan precarizadas, por qué estas mujeres han llegado, se han mantenido en nuestro mercado de trabajo y, como decía antes, incluso que haya otras que estén llegando más recientemente. Bueno, pues con estas cuestiones yo me voy a ir a los datos de la EPIE y voy a ver un poco cuál es la situación, ¿no?, de estas mujeres inmigrantes en el año 2014, que ya vemos, en el año 2014 ya teníamos un recorrido, porque si bien aquí la crisis impactó un poco más tardíamente, o sea, todavía no sé si tenía mucho reflejo en la EPIE de 2010, pero evidentemente 4 años más tarde sí que la hemos recogido. Y como digo, pues a ver, ojalá que pronto podamos analizar los datos del 2014 para ver cómo han ido evolucionando.
Bueno, me parecía también interesante, aunque yo me voy a centrar fundamentalmente en el análisis de la incorporación o de la situación de las mujeres inmigrantes en el mercado laboral, me parecía importante hacer esa comparación también con la situación de los hombres, ¿no? Porque un análisis de género verdaderamente lo exige y porque esto es lo único que nos va a permitir decir, no solamente, bueno, podemos decir, analizando la situación de las mujeres, si están en buenas condiciones o malas condiciones, pero en esa comparación también con los hombres, pues podemos ver si realmente les ha impactado de una manera especial o no. Digo, en la opinión pública también compara, ¿no? Antes decía, ¿no?, que al principio pensábamos, según el gabinete, la población vasca percibe que los hombres inmigrantes se han visto más afectados por la crisis. Bueno, pues en primer lugar podríamos señalar que el 48% de la población inmigrante de origen extranjero en la comunidad autónoma se encontraba ocupada en el año 2014, un 31% se encontraba desempleada y el 20% restante era población inactiva. Si analizamos por sexo estos datos, pues nos encontramos que entre las mujeres el peso de las inactivas es mayor que entre los hombres, aunque ha descendido en 5 puntos en estos 4 años, del 2010 al 2014. O sea, el número de mujeres que decían que ya no se quieren incorporar al mercado de trabajo ha sido notablemente inferior. Y el desempleo sí que vemos que ha crecido, por ejemplo, entre el año 2010 y el 2014 ha crecido del 23% al 31%, o sea que sí que ha impactado de una forma importante y cuando analizamos los datos pues vemos que los parados constituyen el 39% de los hombres frente al 25% de las mujeres. O sea que esto de que la inmigración en principio ha podido tener un impacto mayor entre los hombres, parece que estos datos sí parecen corroborarlo. Pero vamos a ir un poquito más al detalle y vamos a centrarnos un poco en la tasa de actividad. Bueno, en la tasa de actividad lo primero que podemos señalar es que hay unas notables diferencias en función del sexo y del origen. En función del sexo, porque, por ejemplo, entre los hombres, la tasa de actividad, la diferencia entre quienes presentan la mayor tasa de actividad, que es la población, los hombres rumanos, con el 89%, y los que presentan la menor tasa de actividad, que son los hombres colombianos, ecuatorianos y peruanos, es de 9 puntos. O sea, en el 89 los rumanos, 80 colombianos, ecuatorianos y peruanos. En cambio, en las mujeres, esta variabilidad en la tasa de actividad es mucho mayor. El 93% para las paraguayas y el 59% para las marroquíes, que es la que presentan la tasa más baja, a pesar de su mayor crecimiento en estos 4 años, que ha pasado del 38 al 59%. O sea que es notable el aumento de mujeres, también de origen magrebí, que dicen querer trabajar, en algunos casos van a conseguirlo y en otros casos no, pero que por lo menos su intención sí sería incorporarse al mercado de trabajo. Claro, si comparamos esa tasa de actividad con la tasa de ocupación, pues vemos, por ejemplo, que en el caso de las mujeres magrebíes, este deseo de incorporarse al mercado de trabajo no siempre va a tener un reflejo en la consecución de un trabajo, sino que también, ahora voy a hablar de la tasa de ocupación y luego de la tasa de desempleo, vamos a ver cómo ha venido este mayor deseo de incorporarse al mercado laboral, ha venido acompañado de un mayor crecimiento de la tasa de desempleo. La tasa de ocupación refleja, como decía también antes, una enorme variabilidad en el caso de las mujeres inmigrantes y oscila entre el 81% de las mujeres de Paraguay, que se sitúan arriba del gráfico, al 19% de las mujeres del Magreb, que se sitúan justo abajo del gráfico. Claro, ¿qué ocurre? Que si nos centramos en la media, que la he puesto ahí en verde para que la podamos ubicar mejor, nos encontramos con que la mayor parte de las mujeres de origen latinoamericano o de origen europeo se van a situar por encima de la media o en torno a la media, porque cuando ahí tenemos Brasil, Venezuela o República Dominicana, aunque está por debajo de la media, es que la diferencia es de apenas 0,3%, mientras que las mujeres de Senegal y del Magreb se nos van a quedar con unas tasas de ocupación mucho más bajas. Claro, aquí es donde la explicación la vamos a encontrar cuando analicemos luego los sectores en los que están empleadas. Y ya adelanto que el sector del cuidado va a ser un sector fundamental y que todos sabemos, pues, que así como entendemos que la población latinoamericana cumple las
condiciones idóneas, ¿no?, para ejercer este tipo de tareas, pues la población africana y la población africana en general, y senegalesa y magrebí en particular, pues vemos que no tanto. Y aquí también sí que vamos ya a establecer una diferencia entre lo que es el trabajo doméstico, en todo caso el trabajo de limpieza o el trabajo de cuidados. Pero vamos a encontrar pues una variabilidad mucho mayor. Como decía antes, si analizamos los índices de desempleo, pues nos encontramos con todo lo contrario, con que las mujeres de Senegal y de Magreb, incluso cuando desean trabajar, no pueden hacerlo. O sea que también esta idea, ¿no?, que muchas veces se comparte, de que las mujeres magrebíes no quieren trabajar, pues estos datos nos dicen que sí quieren, pero que tienen muchas más dificultades a la hora de conseguir un empleo. Muy por encima de la media. Como decía antes, estos niveles de ocupación y de desempleo van a venir relacionados con el sector de actividad, en el que van a querer desempeñar, bueno, el que van a querer no, en el que van a poder desempeñar su trabajo. En la Comunidad Autónoma Vasca nos encontramos con que el 84% de las personas de origen extranjero son asalariadas, el 13% autónomas y el 2% empresarias. 13% autónomas, que aquí vemos que el trabajo autónomo es fundamentalmente masculino. Solamente supone el 8% del trabajo para las mujeres frente al 20% del trabajo para los hombres. Yo creo que aquí también habría que analizar qué es este trabajo autónomo. Sabemos que en el ámbito de la construcción es mucho más fácil hacerte autónomo que en el ámbito en los sectores destinados a mujeres, ¿no? Y además va a ser especialmente complicado en la época de crisis, cuando cada vez se hace más difícil conseguir un préstamo bancario, por ejemplo, para montar un negocio. Nos encontramos con que las mujeres, bueno, el sector en general, el sector servicios es el que acoge al 82% de la población de origen extranjero, pero nos encontramos con que esta concentración va a ser especialmente importante para las mujeres, 97,9%. Una concentración que además vemos que lo que hace es esconder, este sector servicios fundamentalmente lo que esconde es una importante concentración en el servicio doméstico. Si comparamos los datos del 2010 y del 2014, lo que nos dice es que hay una creciente concentración de estas mujeres en este sector. Si en el 2010 representaba el 39%, en el 2014 ya representa el 50%. O sea, una de cada dos mujeres está en el servicio doméstico. Mientras que los hombres presentan una incorporación más heterogénea. Nos encontramos con que el sector servicios es también el principal para estos hombres, especialmente aquí sí que se refleja la caída de la construcción, que del 14% va a pasar al 7%, y en el caso de los hombres del 28,3% al 15,8%. Pero con todo nos encontramos con una mayor diversificación de opciones laborales para ellos. ¿En qué condiciones, qué tipo de contrato están desempeñando este trabajo las personas inmigrantes? Pues vemos que crece la duración indefinida, con lo que ello implica o con lo que ello signifique hoy. Y sobre todo podemos destacar que desciende el número de personas que trabajan sin contrato. Claro que aquí todavía sigue siendo superior el número de mujeres que de hombres, pero también habría que recordar que este descenso del 20 al 10% seguramente que tiene también o está reflejando el cambio en la ley de servicio, o sea, en la ley que regula el empleo doméstico, el trabajo doméstico, el cambio de la ley en el año 2011, ¿no?, en el que sí que se decía que había que establecer un contrato ya desde el primer momento que se establezca esta relación laboral. Si hablamos de las horas de trabajo semanales, pues nos encontramos con que la mayor parte de la población, casi la mitad, trabaja a jornada